Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Kuzwacker compartiendo video demostrativo en el cual les voy a presentar una grabadora de voz en formato microcassette fabricada por Dictaphone. Modelo correcto es 3242. Este dispositivo fue fabricado en Japón y la verdad, una de las cosas que se nota mucho es el diseño refinado que tiene y también las funciones que no son tan comunes como serían en otros modelos, por ejemplo en Panasonic, Sony, Olympus, Radio Shack, entre otras. Ok, esta grabadora de voz ya en mano se siente bastante bien. Como les digo, tiene un diseño bastante refinado y muy preciso, ya que todas sus caras, todos sus ángulos, pues se siente que calzan perfecto. Tiene un diseño exacto y la verdad es muy agradable su diseño. Ok, se distingue mucho por otros modelos, inclusive la estructura es de metal. Toda esta zona es de metal y algunas partes de plástico, obviamente, como lo es aquí. ¿Cuál otra? Bueno, su tapita, etcétera. Bueno, vamos a sacar el cassette y vean por dentro que bien está. Está muy bien preservada, se mira muy bien. Y ahí está. Ok, entonces bueno, el cassette que pueden usar siempre y cuando sea formato micro cassette, no importa si es de 60, 30 o más, siempre y cuando sea formato micro cassette, la marca tampoco no importa, porque todo, siempre y cuando sea micro cassette, será compatible. Ok, inclusive miren, al momento de ensamblar vemos que todo perfectamente queda al ras, todo queda al ras. Vamos a volver a abrir y cerramos y todo queda perfecto. Mira qué bien, ahí lo podemos ver, perfecto. Un diseño bastante elegante, bueno, muy limpio, muy refinado y muy agradable en mano. Ok, bueno, entonces vamos a ver entonces qué es exactamente lo que nos ofrece esta grabadora de voz o dictáfono. Ok, vamos a ver en la parte superior que tenemos una luz LED para indicar cuando está grabando, una entrada para micrófono, en este caso sería 2.5 milímetros. Vas a necesitar un adaptador o un cable que sea de esa medida, ya que no es del 3.5 milímetros común, es una medida especial. Ok, esto es para conectar un micrófono externo. Por ejemplo, esta rejilla que está aquí, ahí abajo está el micrófono local, el que ya viene integrado. Pero si tú quieres mejores resultados de grabación, puedes conectar un micrófono externo a través, usando pues el cable y todo lo necesario para conectarlo. Ok, vamos a ver aquí el control de volumen que está numerado, es de tipo perilla, está numerado. Y también vamos a ver el selector, el estilo de cómo va a grabar. Si por ejemplo te encuentras en una entrevista, estás en una mesa de diálogo, etcétera, o simplemente tú estás haciendo grabaciones tú mismo, te estás grabando, entonces vamos a elegir lo que sería el estilo dictáfono o dictado. Y también si estás en un ambiente de conferencia, auditorio, estás pues en un lugar amplio, entonces vamos a escoger lo que sería conference, ok, en lugar de dictado o dictáfono. Ok, ahorita vamos a empezar con dictado y ya después vamos a hacer una grabación con el estilo conference. Ok, ok, de este otro costado vamos a ver que tenemos los comandos de reproducción. Ahorita en este momento se encuentra bloqueado el dispositivo. Tiene un sistema de bloqueo el cual nos va a evitar que esta pieza deslizable, es un selector deslizable, va a evitar que se mueva hacia un lado u otro, para evitar por ejemplo que el cassette se vaya a grabar o simplemente que vaya a realizar alguna reproducción innecesaria, te acabe las pilas o borre el contenido del cassette. Ok, entonces en ese caso tiene lo que es el bloqueo aplicado. Ok, bueno, de arriba hacia abajo vamos a ver este botón
que es un interruptor de pulso, así, de pulso. Ese es un control electrónico. Entonces, durante la reproducción, la cual para poder reproducir, este botón deslizable va a tener que estar alineado con la leyenda de play. Ahorita está aproximadamente alineado a stop, pero para reproducir vas a tener que ponerlo en play. Durante la reproducción, playback, puedes adelantar la cinta manteniendo presionado este botón, ok, y puedes rebobinar también manteniendo sujetando este botón deslizable hasta abajo, es decir, hacia donde estamos nosotros, hacia este comando que es rewind. Ok, entonces durante la reproducción vas a poder regresar y adelantar. Son dos controles diferentes, funcionan diferente cada uno. Este es deslizable y se debe de mantener sujetado. El de arriba es electrónico y también se debe mantener presionado, una presión suave, no es muy fuerte, ok. Por ejemplo, este control aquí de XJet, este sí es control mecánico. Ahí sí lo debemos de presionar fuerte para que bote el cassette, ok. Y los únicos dos controles o comandos que sí van a necesitar que tengas sujetado es, aparte del de adelantar, es el de rewind y me parece que, ok, oh, no más rewind, son estos dos, rewind y adelantar, ok. Y los únicos que no van a requerir mantenerlos presionados o sujetados son el de playback y el de rec. Esos dos no necesitan, solamente bastará con alinearlos dependiendo qué es lo que quieras hacer, playback o grabación, ok. Bueno, vamos a quitar el bloqueo, pero vamos a darle la vuelta antes aquí, y en esta zona vamos a ver la entrada para adaptador de corriente directa de 3 volts. Las polaridades no nos la indica, no indica qué polaridad es, ya que algunos dispositivos es la mayor parte de los casos es masa positiva, centro negativo, pero los más modernos es inverso, es masa negativa y centro positivo, ok. Y aquí abajo de la entrada de ese adaptador vas a encontrar el selector de velocidad, que va del 2.4, que es la velocidad normal promedio, una velocidad más lenta que es el 1.2, y vamos a ver el acceso al compartimiento de pilas. En este caso vamos a usar dos pilas AAA, las cuales pueden ser alcalinas, recargables, de litio, etcétera, okay. Incluso para acceder a las pilas también es un poquito confuso, porque aquí vemos que dice open y una flecha indicando hacia abajo. Entonces la mayor parte de los casos deslizas, bueno, ejerces poca presión y al mismo tiempo tiras hacia atrás, entonces esta tapita se debería abrir, pero en este modelo no es así. En este modelo tiene un bloqueador, un bloqueo, que es este botoncito deslizable. Lo hacemos hacia abajo y ya con eso ya está libre para acceder al compartimento de pilas. Está tan perfectamente diseñado este equipo que la verdad no sabemos hacia dónde va a abrir, mira. Entonces lo que vas a hacer es, cuando está vacío, lo haces hacia abajo y ahí se va a abrir. Lo cierras y como pueden ver queda perfecto. Ahí lo pueden ver, queda perfecto, no sobresale nada. Ahí está, equipo japonés perfectamente diseñado, okay. Al interior vamos a ver que el compartimiento de pilas, tanto la tapa de contacto está en óptima condición, como también al interior, allá al fondo, déjenme apoyarme un poco aquí con el móvil, ahí está, ahí se puede ver, ahí están los resortes que están en óptima condición. Se miran como tres, pero realmente es el reflejo del equipo, son dos, uno para cada quien, ok, está. Y ok, de este otro costado
Aquí te va a indicar la polaridad en cómo van las pilas. De una vez las vamos a instalar. Vamos a poner positivo hacia arriba y negativo. El negativo va a quedar hacia arriba. Vamos a cerrar. Para cerrar por completo, presionas y deslizas el botón y ya con eso ya quedó cerrado y ya está listo para funcionar. Ok, vamos a quitar el bloqueo, deslizamos al lado derecho, ahí está. El bloqueo aplicado es así, que se note la zona naranja, quiere decir que está activado, no vas a poder hacer nada. Y ya cuando no se ve el naranja, quiere decir que el bloqueo está desactivado. Ya en este momento ya podemos manipular bien la grabadora de voz. Déjame cerrar un poquito aquí porque me está haciendo estorbo aquí el brillo. Ok, ese momento estaba bien. Ok, ahí está mejor. Ok, bueno, entonces en este momento ya está lista para grabar, reproducir, etcétera. Estamos usando el estilo dictado, volumen a la mitad, y vamos, el cassette está pues en su inicio. Ok, vamos a rebobinar. Ahí está. Ok, ahí está reproduciendo. Voz, dictaphone, microcassette, grabando 32321, finalizando ahora. Ok, esta es una grabación que hice previamente. El altavoz de esta grabadora no se escucha tan fuerte, por lo cual yo recomiendo que mejor, bueno, les iba a decir que sacaran la señal de vía audífonos, pero en realidad no tiene una salida de audífonos. Ese es un punto que, bueno, lamentablemente yo lo veo en contra. Hubiera sido genial que hubiera tenido salida de audífonos. Solamente tiene entrada para micrófono, pero igual ese cassette lo pueden reproducir si es que tienen otro equipo de mejor calidad de volumen, lo pueden hacer. Igual, bueno, volvemos a lo mismo, no tenemos salida para audífonos. Yo lo podría decir que un gran punto en contra. Ok, vamos a hacer directamente una grabación. Ahí está. Como les dije, es un poquito confuso manejar estos controles, porque por ejemplo tú rebobinas y sueltas el botón así, mira, y se queda por default en modo reproducción. Ok, es decir, los controles de este dispositivo son más como el estilo de antes. Ok, entonces cuando regresas y no quieres reproducir como ahorita, tienes que rápidamente irte a stop, pero lo tienes que hacer con cuidado, porque si te fijas bien, si te pasas, va a comenzar a grabar. Ok, mira, vamos a regresar. Ahí está, se queda en playback. Si le doy stop, ok, está, ya no está reproduciendo. Pero si me paso, es decir, si me voy mucho hacia adelante, va a comenzar a grabar. Ahí está grabando y lo pueden ver que está encendida la luz del record. Significa que está grabando, todo lo que estoy hablando ahorita lo está grabando. Vamos a detenerlo. Ahí está detenido. Regresamos. Va a comenzar a grabar. Ahí está grabando y lo pueden ver que está encendida la luz del record. Significa que está grabando, todo lo que estoy hablando ahorita lo está grabando. Vamos a detenerlo. Grabación de prueba 3, 2, 3. Ok, ahí pudimos escuchar perfectamente que logró capturar lo que yo estaba hablando, a pesar de que no estoy tan cerca del micrófono integrado, el micrófono local. Las grabaciones que voy a hacer ahorita, ya a partir de este momento, va a ser de una distancia aproximadamente de unos 30 centímetros con respecto al micrófono, aproximadamente. Ok, entonces vamos a colocar el equipo aquí. Vamos a salir esto. Ok, ahí ya lo regresé. Ya está todo rebobinado. Y vamos a hacer entonces la prueba
de grabación, la primera. Para los que tienen dudas, por ejemplo, los cassettes, que si se pueden volver a grabar, sí, efectivamente puedes grabar muchísimas veces, una y otra vez encima de la misma zona, ok, no hay problema, ok. Vamos a hacer grabación, ahí está, ok. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, equipo Dictaphone 3242, formato microcassette. Estamos haciendo la primera prueba de grabación en modo dictado o dictáfono. 3, 2, 3, 2, 1, finalizando ahora. Otra de las cuestiones que está de faltante en este equipo es algún comando de pausa, que no lo tiene. Entonces ya salida de audífonos, comando de pausa, si se extrañan. Hubiera sido maravilloso que si las tuviera, porque la verdad el equipo está perfectamente bien diseñado, está muy bien, se siente de inmediato que es un diseño perfecto, pero lamentablemente no tiene esa cuestión. Otro punto también que le falta es el contador de cinta, que bueno, sí podría ser necesario en algunos casos, pero en este modelo no lo trae. Ok, vamos a rebobinar todo y vamos a escuchar. Ahí está. Okay. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, equipo Dictaphone 3242, formato microcassette. Estamos haciendo la primera prueba de grabación en modo dictado o dictáfono. 3, 2, 3, 2, 1, finalizando ahora. Manual en equipo Sony. Regresamos otra vez. Ahí está. Ok, vamos a hacer una pausa. Lo pusimos en stop. El volumen está a punto 9. Ya es un máximo nivel, el 9. Ok, entonces como les digo, este altavoz con el cual viene equipado no le ayuda mucho a apreciar bien la calidad de la grabación. Por ejemplo, si ustedes tienen una máquina que sea en formato microcassette, que tenga mucho mejor calidad y prestación de volumen, ahí va a ser más fácil escuchar los resultados de esta grabación, ya que este altavoz no le ayuda mucho. Más sin embargo, la distancia a la cual estamos grabando, sí es buena la calidad de grabación a pesar de la distancia que estamos grabando. Ahorita vamos a hacer otra prueba, pero de una distancia un poquito más cercano. Ok, vamos a reproducir y checar el comando de adelantar. Reproducimos. Okay. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba. Grabación de prueba, equipo Dictaphone 3242, formato microcassette. Estamos haciendo la primera prueba de grabación en modo dictado o dictáfono. 3, 2, 3, 2, 1, finalizando ahora. Manual en equipo. Estamos haciendo la primera prueba de grabación en modo dictado o dictáfono. Vamos 3, a cambiar. 2, 3, 2, 1, finalizando ahora. Vamos a cambiar la velocidad de reproducción, que reproduzca más lento. Adelantamos un poco. Dictaphone 3240. Haciendo la primera prueba de grabación en o dictáfono. 3, 2, 3, 2, 1, finalizando ahora. Manual en equipo. Ahí está. Ok, entonces ya pudimos apreciar el comando de adelantar la cinta, que es de tipo pulso, es el eléctrico, control eléctrico, y el otro que es rebobinar, este sí hay que mantenerlo sujetado. Ok, y en ambos casos está respondiendo bien. Lo mismo, el selector de velocidad también está respondiendo de manera correcta. Bueno, vamos a hacer ahora una segunda prueba de grabación con los mismos ajustes, dictado, el nivel de volumen, todo,
pero lo vamos a hacer un poquito más cerca aquí de la cámara. Vamos a ver si debe mejorar la calidad de grabación. Y bueno, todo hacia arriba es grabar. A ver, vamos a dejar por aquí. De este lado está el micrófono. Ok. Va. Grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1. Segunda prueba de grabación. Equipo Dictaphone. Es la segunda prueba a una distancia aproximadamente de 18-20 centímetros aproximado. 3, 2, 3, 2, 1. Grabación de prueba. Equipo Dictaphone. Microcassette. Finalizando ahora. Ok. Un poquito hacia abajo. Ya con eso ya se detiene. Vamos a regresarlo a ver qué tal. Grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1. Segunda prueba de grabación. Equipo Dictaphone. Es la segunda prueba a una distancia aproximadamente de 18-20 centímetros aproximado. 3, 2, 3, 2, 1. Grabación de prueba. Equipo Dictaphone. Microcassette. Finalizando ahora. Ok, muy bien. Pony modelo MX. Listo. Ok, ya pudimos apreciar que la grabación, obviamente entre más cerca estemos de la fuente de sonido, se captura mejor, logró capturar mejor el audio, porque en la primera prueba pues estábamos más retirado. Ok, entonces vamos por una tercera prueba de grabación, pero ahora le vamos a cambiar modo conferencia, como si estuviéramos pues en un salón o sí, en un auditorio más o menos. Y bueno, todo se va a mantener igual. El nivel del volumen está en 9 también. Todo está igual excepto el estilo de grabación. La misma zona de grabación. Todo igual. Ok. Vamos a grabar entonces. Y aprovechando ya la última grabación que hicimos hace unos momentos, lo vamos a hacer a la misma distancia. Ok. Grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1. Esto es una grabación de prueba en estilo conferencia a una distancia aproximadamente 18-20 centímetros. Ok, grabación de prueba, equipo dictaphone, microcassette, estilo conferencia, finalizando ahora. Grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1. Esto es una grabación de prueba en estilo conferencia a una distancia aproximadamente 18-20 centímetros. Ok, grabación de prueba, equipo dictaphone, microcassette, estilo conferencia, finalizando ahora. Pony modelo M500. Ok, muy bien. Me parece, bueno, tal vez es mi percepción, pero sentí como que el estilo conferencia nos brindó mejor resultado que el de dictado. Ok. Bueno, tal vez porque como está en un ambiente más abierto, pues como que está más sensible a los sonidos, tiene que estar más, sí, tal vez más sensible. Y cuando es dictado, cuando es dictado, pues la fuente está cerca, entonces no hay tanta necesidad de ponerlo tan sensible el micrófono, ¿ok? Ya que como está cerca, pues no hay tanta oportunidad de que se pierda la fuente del sonido, ¿ok? Vamos a hacer una última prueba, la cuarta prueba, el mismo ajuste conferencia, pero lo vamos a ubicar más lejos, ¿ok? Ahí estaba, ok. Está por acá. Ahí está. Okay. Grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1. 3, 2, 3, 2, 1. Equipo Dictaphone. Formato microcassette en estilo conferencia. Con una distancia aproximadamente de grabación. Estamos a unos 40 centímetros con respecto al micrófono local del equipo. Equipo Dictaphone 3, 2, 3, 2, 1. Finalizando ahora. Grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1. 3, 2, 3, 2, 1. Equipo Dictaphone. Formato microcassette.
en estilo conferencia, con una distancia aproximadamente de grabación. Estamos a unos 40 centímetros con respecto al micrófono local del equipo. Equipo dictafón 32321, finalizando ahora. En formato microcassette. Ok, vamos a regresarlo todo. Ok, y aquí por ejemplo nos decía, bueno, erase. Se refiere a esto, erase, cuando, bueno, cuando queremos borrar todo sin que haya fuente de audio. Digo, le puedes poner aquí un adhesivo, una cinta o algo tapando aquí el micrófono, ya con eso va a borrar. Vamos a hacer aquí una rápida exhibición de cómo borra. Digo, está grabando, ahí está grabando, ves el LED que está encendido, pero estoy tapando la rejilla, entonces a pesar de que estoy hablando no va a registrar audio. Ok, entonces vamos a ver, hasta ahí lo vamos a dejar. Regresamos todo, escuchemos. No va a registrar audio. Hasta ahí lo vamos a dejar. Al micrófono local del equipo. Ok, y ya el último como que se me abrió un poquito accidentalmente la rejilla, se alcanzó a grabar donde digo que no va a registrar nada, pero sí alcanzó a borrar parte de la grabación inicial que ya habíamos dejado anteriormente. Ok, bueno, pues entonces la verdad este equipo sí está funcionando muy bien. Como les digo, tiene un diseño bastante agradable que no lo he visto en ninguna otra de las marcas reconocidas como Sony, Panasonic, Olympus, entre otras. Okay, es un diseño bastante refinado, cubierta en su totalidad pues de lámina metal, que está muy bien, luce muy bien y se mira muy suave. La verdad está muy suave como se ve este equipo. Ok, vamos a bloquearlo. Bueno, no lo vamos a bloquear porque a lo mejor a la persona se le olvida que está bloqueado y va a decir no sirve el equipo, entonces lo vamos a dejar así. Ok, quitamos el bloqueo. Ahí están las pilas. Ok, y al momento de cerrar ya. Ok, ahí está, ya no se abre. Ok, la verdad está muy suave este equipo. A simple vista no parece, pero sí está muy suave. Ok, solamente como adicional les voy a comentar que es muy recomendable este tipo de equipos que adquieran su cassette limpiador de cabezal como este, que de hecho es de la marca Panasonic. Entonces la forma óptima, la forma correcta, ideal de darle servicio a estos equipos es teniendo un cassette como este y simplemente ponerlo a reproducir. Ok, vamos a hacer aquí la prueba rapidito. Entonces tú lo vas a poner playback. Ok, ya no tenía pilas, olvidé eso. Ok, bueno, tú lo pones a reproducir, entonces va a estar reproduciendo la cinta y al mismo tiempo que reproduce va a estar limpiando todo el cabezal al interior. Cuando decimos cabezal me refiero exactamente a esta pieza que está ahí al fondo. Mira, esa pieza que se ve aquí, ese es el cabezal. Ok, que desde ahorita se mira muy bien. Ok, se mira muy bien el cabezal. Ok, entonces lo pueden hacer manualmente también, pero es mucho más práctico y más cómodo que tengan su casetito, lo pongan a reproducir y adelantar también. O sea, lo pongan a reproducir y ya con eso ya están limpiando. Igual lo puedes poner en función de grabación y va a limpiar los dos, que es el de grabación y el de reproducción. Entonces altamente recomendable tenerlo para darle limpieza cada cierto tiempo y eso le va a garantizar que tu equipo dure pues mucho más tiempo funcionando de manera correcta. Ok, bueno, pues llegamos al final de este video. Si les gustó, por favor apoyen con un like, compartan, suscríbanse, comenten el video y pues si les interesa adquirir este u otros equipos, vayan al apartado de la descripción, ahí siempre dejamos el enlace directo de nuestra tienda en línea. También tenemos nuestra página de Instagram, ahí tenemos publicaciones
fotos, videos de otros equipos que hemos tenido y algunos de ellos todavía siguen vigentes. Cualquier cosa pueden escribirnos ahí vía Instagram para hacer una consulta un poco más personalizada. Ok, igual aquí en la caja de comentarios vamos a estar leyéndolos. Y pues bueno, aprovechamos aprovecho este video para agradecer a Iván, quien desde España nos comenta los videos de cinta, nos ha proporcionado valiosos consejos, recomendaciones, también nos ha enseñado pues muchas cosas importantes de equipos de cassette. Iván, muchísimas gracias por todo ello. Un amplio saludo y abrazo hasta España, aquí de tu servidor Gus Walker. Ok, entonces muchas gracias a todas las personas que se suscriben al canal, la gente que comenta, nuestros amigos que están pendientes aquí de las actualizaciones, también muchas gracias por ello. Ok, entonces bueno, yo soy Gus Walker, me dio mucho gusto haber presentado este video, les deseo que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Saludos, bye bye.